En este video tutorial vamos a ver la creación y gestión de grupos en un curso en una plataforma Moodle en el que seamos docentes. Antes que nada es preciso tener en cuenta que más allá de la noción general de grupos que solemos tener, que es para la entrega de un trabajo práctico o actividad de manera grupal, también se puede usar esta opción si tenemos, por ejemplo, entre otras cosas, dos grupos de estudiantes para un mismo curso, por ejemplo, el turno mañana y turno tarde, etc. Es decir, que tiene bastante flexibilidad para distintos tipos de necesidades. Para crear grupos lo que tenemos que hacer es ir a la sección de participantes y cuando ya tenemos los participantes matriculados, podemos ir arriba a la derecha a la sección del engranaje, al icono del engranaje, que es donde en general en la plataforma siempre nos va a permitir acceder a las opciones. Hacemos clic a donde dice grupos y acá es preciso entender la lógica. Primero vamos a tener que crear el grupo y después añadir a los participantes. Los grupos se pueden crear manualmente o automáticamente, lo cual ahorra tiempo. Vamos a ver primero cómo se crea un grupo manualmente. Le vamos a poner el nombre del grupo, un número de identificación si queremos o no, una descripción también podríamos llegar a agregar, por ejemplo, si el grupo se dedica a una tarea específica o bueno, lo que sea. También podemos elegir si se va a crear un grupo de mensajería, si van a tener una mensajería entre ellos para chatear o enviarse mensajes cuando quieran. E incluso se va a poder agregar una imagen si tenemos ganas o no. Y guardamos los cambios. Una vez que tenemos creado el grupo, todavía no tiene miembros. Vamos a tener que agregar miembros apretando este botón, agregar o quitar usuarios. Acá, por ejemplo, se me ocurre que podemos seleccionar la mitad de los estudiantes y agregarlos a un grupo, a este grupo que acabamos de crear, al grupo 1. Regresamos y creamos otro grupo, el grupo 2, por ejemplo. Guardamos los cambios. Nuevamente ahora el grupo 2 va a estar vacío y le agregamos los usuarios al resto de los usuarios. Los agregamos. Cuando regresamos ya tenemos dos grupos creados con 4 usuarios cada uno. Está dividido en dos en nuestro curso. Esta es la creación manual de grupos, pero también podríamos desear crearlos automáticamente. Por ejemplo, si tenemos 40 alumnos, se puede volver un poco pesado la creación de grupos manualmente. Entonces, acá lo que vamos a hacer es crearlos de manera automática, siguiendo una serie de criterios que nos va a preguntar la plataforma. Primero nos pregunta el esquema de denominación. Acá podemos ver qué significa el esquema. Básicamente, si las arrobas son letras, grupo A, grupo B, y si usamos un numeral, va a ser grupo 1, grupo 2, etc. Después vamos a elegir si la creación automática va a estar basada en la cantidad de grupos que queremos que haya o en la cantidad de miembros que tenga cada grupo. Podemos decirle, por ejemplo, que queremos que haya 4 grupos o que queremos que los grupos tengan 5 miembros, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo que queremos que nos genere grupos por parejas, ¿no? Es decir, que para que trabajen de a 2 en algunos trabajos vamos a pedirles que trabajen de a 2, por ejemplo. Entonces vamos a poner que el número seleccionamos que esté basado en la cantidad de miembros por grupo y que esa cantidad de miembros sea 2. Nos va a crear parejas de usuarios.
Vamos a, de nuevo, nos pregunta si queremos que se cree un sistema de mensajería para ese grupo interno. Vamos a decir que sí, en general. Nos va a preguntar el rol, si queremos que solamente cree grupo entre los estudiantes o entre todos los miembros del curso, por ejemplo. En general vamos a querer que sea entre solo estudiantes. Después nos va a preguntar, entre otras cosas, si los miembros se seleccionan al azar o, por ejemplo, por orden alfabético, etc. Hay varias posibilidades, está interesante eso. También, por ejemplo, si tuviéramos un grupo o una cantidad de usuarios impar, no se podrían crear parejas de todo, uno nos quedaría solo. Entonces le podemos decir que evite el último grupo pequeño. Entonces, en vez de que se quede alguien solo, va a haber un grupo de 3. En este caso no tenemos ese problema, pero lo podríamos marcar igual por las dudas. Y bueno, cuando tenemos ya definido estos criterios, podemos hacer una vista previa. Entonces nos va a mostrar el grupo A, está Viviana con Claudia, el grupo B, Lorena con Karina, el grupo C, Verónica y Camila, el grupo D, Carmen y Pablo. Puedo ver si nos parece bien. Esto es solo de ejemplo. Apretamos enviar. Entonces acá creamos el grupo A, grupo B, grupo C y grupo D, que se crearon automáticamente. Una vez, y ahora a partir de esto, con estos grupos ya creados, va a ser que cuando configuremos cada actividad, cada tarea, vamos a poder, si queremos, ponerla en un modo de grupos. Si no tenemos esto previamente ya hecho, el modo de grupos obviamente no va a funcionar adecuadamente. Tenemos que tener esto previamente configurado. Ahora una última cosita que puede resultarles interesante, esto ya es como más avanzado y se usa poco, pero existe algo que se llama agrupamientos, que es algo así como grupos de grupos o colecciones de grupos. Imaginemos que tenemos, ¿se acuerdan? Las parejas de dos personas, pero queremos que, por ejemplo, se reúnan dos de las parejas a formar un grupo mayor, ¿no? Es decir, es una colección de grupos. Podemos crear agrupamientos del mismo modo que habíamos creado los grupos. La lógica es muy similar. Creamos un agrupamiento, le ponemos un nombre. De nuevo, podemos una identificación si queremos o incluso una descripción. Guardamos los cambios. Acá ya tenemos el agrupamiento creado. Todavía, de nuevo, todavía no tiene los grupos adentro. Entonces, si queremos que tenga grupos dentro, vamos a editar. Perdón. Acá vamos a el área esta de agregar grupos y ponemos marcar, agregamos el grupo A y el grupo B dentro de este agrupamiento. Regresamos, entonces ya tenemos un agrupamiento con dos grupos dentro y podemos hacer lo mismo con el agrupamiento, el otro agrupamiento de los grupos C y D, y agregamos estos grupos dentro del agrupamiento. Entonces ya tenemos 4 parejas y esas parejas forman a su vez agrupamientos o grupos mayores de esta manera. Bueno, esto fue todo en cuanto a la gestión de los grupos y los agrupamientos. Tienen que saber, como les decía antes, que esto no va a bastar, sino que en la configuración de cada actividad es donde vamos a ver
a configurar que esa actividad se realice efectivamente en grupo, la entrega sea grupal, los foros, por ejemplo, estén separados o restringidos por grupo, para hacer que, por ejemplo, o trabajen entre sí o incluso no puedan ver lo que hacen otros grupos, etc. Eso lo vamos a ver luego cuando veamos las configuraciones de las actividades.